Bueno. Buenos días, hermanos. Espero que no nos haya caído de peso el habernos levantado y alabar al Señor. Creo que el día de mañana, cuando estemos ante el Señor, ante su presencia, pues yo creo que siempre vamos a tener fuerzas y ese cansancio que tenemos va a desaparecer. Nos dice que vamos a ser muy diferentes a lo que somos hoy. Y gracias a nuestro Señor Jesús que nos va a apartar ese lugar allá con Él. Así que vamos a iniciar con esta predicación, hermanos. Espero que entendamos, pero que también tenemos que cuidar lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho por nosotros. Y voy a iniciar con este versículo en Juan 11. Y lo vamos a leer, y es Juan 11, pero vamos a leerlo un poquitito más en contexto. Y esto es cuando Jesús llega y se encuentra con la noticia de que Lázaro murió. Y como siempre salió Marta, la hermana de Lázaro, y Marta, una mujer muy afanosa, pero también temerosa del Señor. El Señor le dice: tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Yo sé que resucitará en la resurrección en el día final, respondió Marta. Entonces Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Amén. Así que, hermanos, para aquellos que no sabemos quién es nuestro Señor Jesús, pues Él en la Biblia siempre se nos ha presentado, y aquí Él nos dice que es la resurrección, así como también conocemos que el Señor es el camino a la vida y a la verdad. Pues vamos a orar por este tiempo, hermanitos. Dios Padre bendito, gracias por poner en el corazón y en la mente de nuestros hermanos el venir a alabar, el adorarte, mi Señor, el darte las gracias. Y te agradecemos, Señor, porque sabemos que tú nos ves, tú nos oyes, y que todo esto pues sea agrado a tus ojos, y que todo lo que aprendamos lo podamos hacer en nuestra vida. Tú eres fiel, y también tenemos que ser fieles como iglesia, como creyentes, Señor. Y pues igualmente te pedimos perdón por lo malo que hacemos. Te pedimos perdón por nuestros pensamientos que muchas veces, a veces no podemos controlar, Señor, sin tu ayuda. Así que mi Padre, mi Señor, te damos gracias por nuestra vida. Gracias porque tú nos das ese soplo de vida en nosotros, para que igualmente podamos renovarnos cada día
Gracias. Y oro en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, hermanos en Cristo, en el transcurso de nuestras vidas, nuestra vida finita, porque no somos eternos, hemos o vamos pasando por diversas situaciones en el día a día de nuestra existencia. Me permiten tantito, es que está aquí un poquito recorrido, no me deja ver un poco más. De por sí, ya. Nacemos, crecemos y morimos, pero en el ínter de nuestra vida pasamos por muchas etapas en donde reímos, lloramos, nos enfermamos, también disfrutamos, amamos, pero también odiamos, trabajamos y hay momentos en que nos damos un tiempo para descansar. Y una de las cosas es que morimos, hermanos. En el libro de Eclesiastes nos dice que todo tiene un momento oportuno, hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Un tiempo para nacer, un tiempo para morir, un tiempo para llorar y un tiempo para reír. Un tiempo para estar de luto y un tiempo para saltar de gusto, un tiempo para abrazarse y un tiempo para despedirse. Y todo esto, hermanos, pues a veces no aprovechamos. Y lo dejamos pasar porque nos preocupamos más por otras cosas. Pero hay una situación en particular que el hombre no quiere pasar porque le da miedo, le da pavor, terror, temor. Y este miedo se llama muerte. Desafortunadamente, este es nuestro legado universal y todos, sin distinción, debemos cruzar su umbral. Aunque tengas mucho dinero, aunque seas, aunque seas muy sabio, como dicen de que nos va a tocar, nos va a tocar. Y nadie nos va a salvar de esto. En su momento, nuestro Señor Jesucristo, orando, le pidió al Padre que si podía pasar esa copa. Pero al final de cuentas, le dijo que se hiciera su voluntad. La voluntad del Padre era que tenía que sufrir y sufrir en la cruz. Y creo que eso es algo muy fuerte porque nosotros por lo menos no sabemos cuándo, ni cómo, ni dónde vamos a morir. Posiblemente si lo supiéramos, la verdad, no podríamos vivir en este mundo, pensando nada más en cuándo me iba a tocar. Y yo creo que si lo supieras te volverías muy bueno o súper bueno, porque desafortunadamente cuando tenemos el tiempo contado,
queremos hacer todo en ese instante. Y esto es de humanos, porque sabemos que Dios es un Dios de orden y Él tiene el tiempo en Él. Nosotros no, hermanos, y a veces lo desperdiciamos. La Biblia presenta la muerte como una separación. La muerte física es la separación del alma del cuerpo y la muerte espiritual es la separación del alma de Dios. En el libro de Eclesiastes, nuevamente, está escrito: volverá entonces el polvo a la tierra como antes fue, y el espíritu volverá a Dios, que es quien lo dio. Si nos acordamos, al inicio, cuando Dios crea al hombre, lo crea y le da aliento, y del polvo lo hace. Y como dicen, y al polvo vamos a volver, porque eso es lo que somos, polvo. Y la muerte es el resultado del pecado, porque la paga del pecado es muerte. Todo mundo está sujeto a la muerte porque todos hemos pecado. Nos dice igualmente la Biblia que no hay ningún justo en este mundo. No existen. El único justo ya pagó por nosotros. Santiago 14:15 dice: todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Es importante que cuando somos tentados por el pecado, orar a nuestro Señor, para que ese pecado pues no sea alcanzado por nosotros, ni lo tengamos en nuestra mente ni en nuestro corazón, sino todo lo contrario, se vaya esa tentación. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Pues a través de lo que nuestro Dios nos ha equipado, a través de sus frutos. Si no utilizamos esos frutos de nuestro Señor, siempre vamos a estar expuestos al pecado. Por lo tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado a la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Al inicio de la creación, igualmente el Señor le advirtió a Adán que el castigo por la desobediencia sería la muerte. Porque le dijo: pero del árbol de conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Él desobedeció y experimentó la muerte espiritual inmediata, que provocó que se escondiera de la presencia de Dios. Se da cuenta que está desnudo. Y más tarde
Adán experimentó la muerte física. Primero fue su muerte espiritual. El Señor Jesús también experimentó la muerte física. La diferencia es que Adán murió porque era un pecador. En cambio, el Señor, que nunca había pecado, eligió morir como ofrenda por los pecadores. Esta muerte física reclama a todos, al anciano, al enfermo, al rico, al justo, al perverso, al profesional, al ignorante. Y podríamos poner una gama de gente, una lista interminable, cuando reclama la muerte. Hermanos, ni siquiera los niños y recién nacidos quedan fuera del reclamo de la muerte. Pero ¿cómo podemos enfrentar la muerte? No debemos temer si Dios está con nosotros. En su palabra y a través del salmista nos anima. Salmo 23:4. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Porque los que viven saben y temen que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. En la Biblia nos dice a qué se parece la muerte y nos dice que es como quedarse dormido. Según el profeta Daniel, capítulo 12, versículo 2, nos dice: y del polvo de la tierra se levantarán las multitudes de los que duermen, algunos de ellos para vivir por siempre, pero otros para quedar en la vergüenza y en la confusión perpetuas. Para los inconversos, la muerte pone fin a la posibilidad de aceptar el misericordioso llamado de Dios, la salvación. Y de esta manera está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después de esto el juicio. Para el creyente la muerte nos lleva a la presencia del Señor. Segunda de los Corintios 5, 7, 8. Vivimos por fe, no por vista, así que nos mantenemos confiados y preferiríamos ausentarnos de este cuerpo y vivir junto al Señor. Tan real es la promesa de la resurrección de los creyentes que la muerte física de un cristiano es llamada dormir. El intervalo entre la muerte y la resurrección está descrito en la Biblia como un sueño. Juan 5, 28, 29 nos dice: no se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán de ahí,
Los que han hecho el bien resucitarán para tener vida, pero los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados. Una de las cosas que debemos de entender, y eso porque a veces vemos en la calle gente que se expone al peligro, a un accidente y hasta de perder la vida. Y esto muchas veces los veo en estos jóvenes motociclistas que se sienten que tienen cuerpo de goma, que si se caen van a rebotar y no va a pasar nada. Y deben entender que los seres humanos no tienen inmortalidad. Y no son como dicen que los gatos tienen 7 vidas. Nosotros no tenemos 7 vidas. En este mundo no tenemos 7 vidas. Ahora que si conoces del Señor, no nomás vas a tener 7 vidas, sino vas a tener una vida eterna. Solo Dios es inmortal. Recibiremos inmortalidad solo cuando el Señor vuelva, porque su recompensa de vida eterna vendrá en Él. En su momento Dios nos dará gloriosos cuerpos inmortales. Todas las deformidades físicas serán curadas. Los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos serán abiertos y el lisiado será sanado. Y así que también podemos ver que los que estamos feos pues vamos a estar más guapos, gracias al Señor. Así que nuestra esperanza es el Señor. En este mundo no vayas a ir con el cirujano, hermano, mejor ve con el Señor, Él sí te va a cumplir. Así que, así como cada persona muere una vez, así nuestro Señor Jesucristo solo murió una vez por los pecados. Así como los hombres mueren y luego son juzgados. Cristo ya murió y solo volverá para juzgar al mundo, y la próxima llegada de Cristo el Señor tendrá el propósito de salvar a los que hayan confiado en Él. ¿Cuántos de nosotros confiamos en Él, hermanos? Amén. Tenemos que agradecer y pensar el privilegio de tener a Cristo en nuestro corazón y la esperanza de la vida eterna. En 1 Corintios, del 1 al 8, el apóstol Pablo nos habla sobre esta resurrección. 1 Corintios 15 del 1 a 8, y vamos rápidamente, bueno, no rápidamente, con calma, hermanos. Le dice a los corintios: ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos,
si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo habrán creído en vano, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, según las Escrituras. Y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Y en este pasaje, nadie vio la resurrección de Jesús. En sí, nadie estuvo presente en la tumba con él cuando su cuerpo se transformó en un cuerpo de resurrección. Si alguien hubiera estado ahí, quizás habría visto el cuerpo muerto de Jesús con un resplandor brillante de luz y un cuerpo transformado fuera de las telas mortuorias. A pesar de que nadie vio en sí la resurrección de Jesús, muchos vieron al Jesús resucitado. Ahora el apóstol Pablo llama a estos testigos de la resurrección para establecer más allá de toda controversia que Jesús fue levantado de los muertos en un cuerpo de resurrección. Jesús hizo una aparición especial a Cefas, Pedro. La Biblia no dice mucho acerca de esta visita o de esta entrevista, pero podemos asumir que había una necesidad de consuelo y restauración en Pedro que el Señor suplió. Posiblemente lo haya animado. Y después a los 12. Esto probablemente se refiere a la primera reunión que tuvo con sus discípulos. Y esto fue mencionado en Marcos 16:14. Por último, se apareció Jesús a los 11 mientras comían. Les reprendió por su falta de fe y por su obstinación en no creerles a los que lo habían visto resucitado. La reunión del Señor con más de 500 no es detallado en los evangelios, pero es sugerida en Mateo 28, 9, 10. Mateo 28, 9, 10. Es un fragmento realmente del versículo, pero vale la pena leer lo que Dios nos dice. En eso Jesús le salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. No tengan miedo, les dijo Jesús, vayan a decirles a mis hermanos que se dirijan a Galilea y allí me verán. Esto fue cuando nuestro Señor Jesús se le apareció a las mujeres.
Durante el tiempo después de su resurrección, pero antes de su ascensión, Jesús parecía reunirse con sus seguidores en muchas ocasiones distintas. Después apareció a Jacobo. Este podría ser Santiago, el hermano de Jesús, quien es visto como un líder en la iglesia. A todos los apóstoles se refiere a unas cuantas reuniones diferentes, y estas reuniones fueron importantes para probarles que Jesús era quien dijo que era. Y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí Pablo. No tuvo un periodo de 3 años como los otros apóstoles. Él entró en escena de repente. Y sabemos que Pablo, antes que nada y antes de que fuera cambiado, él era un perseguidor de la iglesia. Él era ¿cómo podríamos decirles? Era tan cuadrado Pablo que él no permitía, conociendo él lo que Dios había mandado a los judíos, él no permitía eso. Él era muy duro, que incluso nos dice la Biblia que llegó a aprender a muchos cristianos, y a través de él algunos cristianos, o muchos, no sabemos muy bien, pero murieron, porque él era un perseguidor hasta que se le apareció nuestro Señor Jesucristo y lo mandó a todas las naciones a que llevara el Evangelio. Así que podemos ver que nuestro Dios, cuando quiere, nos puede transformar de perseguidores a ser perseguidos por el Evangelio. Y Pablo por eso tuvo que pasar por diferentes situaciones. Muchos sabemos que lo golpearon, lo arrastraron, lo metieron a la cárcel, en fin. Realmente, como le dijo el Señor, que iba a padecer. Y efectivamente él padeció por el Evangelio. Pues gracias a Dios muchos de nosotros no hemos padecido eso. Pero nos pide el Señor que llevemos ese Evangelio. Y a lo mejor no padecimos como el apóstol, pero muchas veces a lo mejor algunos sí somos Pablitos, porque pues en tu casa no te quieren, no te invitan ni a comer, no te visitan. En fin, es muy difícil a veces acomodarnos en nuestra familia, porque no creen y siguen en sus necedades. Por eso es importante conocer a veces a todos esos siervos que sirvieron al Señor, que es gente normal, como tú, como yo, que igualmente siente, llora, se enamora, en fin, no nada más somos los únicos. Habemos muchos hermanos que sufrimos más que otros. Por eso hay que pedir por ellos, para que el Señor tenga misericordia. El testimonio acumulativo de estos testigos es irresistible. No solo vieron a Jesús después de su muerte, sino lo vieron en una forma la cual revolucionó su fe y confianza en Él. La resurrección distingue al cristianismo. Ningún otro líder religioso ha resucitado de entre los muertos y conquistado el pecado. La resurrección confirma que Jesús es quien decía ser, demostró la divinidad de Cristo. Romanos 1, 3, 4. Este evangelio habla de su Hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de David, pero que según el Espíritu de Santidad fue designado como con poder Hijo de Dios por la resurrección
Él es Jesucristo nuestro Señor. Amén. La resurrección demostró el poder de Cristo para perdonar el pecado. 1 Corintios 15, 17. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. Nos dice que nuestra fe sería vana, hueca, sin argumentos. El Señor, al resucitar de entre los muertos, demostró su autoridad y poder para romper las ataduras del pecado y asegurar el perdón y la vida eterna a todos los que aceptan su don de salvación. La resurrección reveló el poder de Cristo sobre la muerte por haber sido levantado de entre los muertos. Ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él. También asegura nuestra victoria sobre la muerte y nos resucitó y nos hace sentar con él en las regiones celestiales. La resurrección de Cristo es importante por muchas razones. Primero, testifica del inmenso poder de Dios mismo. Creer en la resurrección es creer en Dios. Si Dios existe y si Él creó el universo y tiene poder sobre Él, entonces Él tiene el poder de levantar a los muertos. Al resucitar a Jesús de la tumba, Dios nos recuerda de su absoluta soberanía sobre la vida y la muerte. Dependemos de nuestro Dios, hermanos, de su soberanía. Si Él nos llama hoy, al rato o mañana, esa es la voluntad de Él. Así que por eso es importante que nos debemos de conformar con lo que viene de arriba, sea a veces bueno para muchos y también malo para muchos. Y es importante porque valida quién es Jesús. Él afirmó ser el Hijo de Dios y Mesías. Valida las profecías del Antiguo Testamento que predijeron el sufrimiento y la resurrección del Señor. Valida sus propias afirmaciones de que resucitará al tercer día. Y hermanos, ¿cuál es el impacto de la resurrección de Cristo en nuestras vidas? Pues no les voy a leer todo, pero sí les voy a dar 10 impactos. No son de balance, hermano. Son de misericordia. Número 1, la resurrección de Cristo Jesús significa que somos justificados ante Dios. 2, la resurrección de Cristo demuestra que Él venció la muerte. 3, la resurrección de Cristo Jesús significa que los creyentes están unidos con Cristo. 4, la resurrección de Cristo Jesús confirma la verdad de las Escrituras, por lo tanto podemos confiar en ellas. La resurrección de Cristo Jesús prueba que el Evangelio es verdadero. 6, la resurrección de Cristo prueba que Él es el Hijo de Dios. 7, la resurrección de Cristo Jesús significa que Dios daría su Espíritu Santo en los corazones de los que creen. La resurrección de Cristo Jesús nos da una esperanza viva. 9, la resurrección de Cristo Jesús significa que resucitaremos al igual que Él. 10, la resurrección de Cristo significa que Él juzgará al mundo con justicia. Así que, hermanos, cuando creemos en nuestro Señor Jesucristo, recibimos todos los beneficios de su resurrección.
Nuestra fe como creyentes en el Señor es lo que nos une en un solo cuerpo como iglesia. La verdadera predicación cristiana se centra en el hecho de que Dios ha resucitado a Jesucristo de entre los muertos, de modo que los creyentes pueden tener victoria sobre el pecado y la muerte y recibir las bendiciones y las promesas de la vida eterna. No pierdas el regalo increíble de Dios que nos ofrece a través de su Hijo Jesucristo. Cree en Jesús hoy, que fue muerto, sepultado y al tercer día resucitó. Amén. Y para culminar, el Señor nos dice en Juan 11, 25, 26, entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto, hermano? Amén y amén. Gracias, hermanos. Y esto igualmente nos da esperanza, confianza para todos nosotros. Y sobre todo porque igualmente como en el inicio de nuestra creación, la tierra estaba en la oscuridad total como ahorita. Y Dios hizo la luz. Y la luz está con nosotros, hermanos. Al estar con Cristo, que es luz en nuestra vida, que es luz en la oscuridad, para que esa luz pueda entrar en cualquier lugar a través de Él, a través de creer en Él. Así que dejemos que esa luz fluya en nuestros cuerpos, fluya en nuestro corazón, en nuestra mente, fluya en tu casa, fluya en tu trabajo, fluya en cualquier situación o dificultad. Esa luz siempre va a estar contigo y como creyentes de nuestro Dios debemos ser testimonios de luz y no volver a caer en la oscuridad. Amén, hermanos. Voy a orar por dar por terminada esta predicación. Gracias, Dios Padre, por nuestra vida, porque a través de ti, de tu voluntad, tú nos das vida. La muerte es pasajera. Sabemos que vamos a tener vida eterna, lo creemos y confiamos en ti. Tenemos salvación. Vamos el día de mañana a resucitar en cuerpos gloriosos, cuerpos exaltados por ti, mi Señor. Sabemos que este sacrificio fue para que todos y cada uno de nosotros tuviéramos esa salvación, para que pudiéramos darle la gloria al Padre, porque de Él viene todo esto, su amor y su misericordia para todos nosotros. Y pues, Señor, nuevamente te damos gracias por mandar a tu Hijo para el perdón de nuestros pecados y para que ya no le temamos a la muerte, sino todo lo contrario, Señor, que si tú nos llamas nos vamos a quedar dormidos, no nos dice muertos,
dormidos, que es muy diferente. Y pues continuamos con este servicio, Padre, y esperemos que sea de tu agrado, y que estamos muy agradecidos contigo, Señor, y contigo, Dios Padre, y con el Espíritu Santo que tú nos has dado, Señor, a través de haber aceptado a tu Hijo y a través de habernos bautizado en su nombre. Gracias, y oro en tu bendito nombre, mi Señor Jesús. Amén.